Grabando. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos una semana más al Oráculo de Enro. Un espacio donde la historia cobra vida, donde las sombras del pasado emergen para susurrarnos sus secretos, donde la magia y el misterio se entrelazan para revelarnos una verdad más allá de lo evidente, siempre dispuesta para aquellos que deseen escuchar. Mi nombre es Javier Valdivia, y no solo soy presentador de este programa, sino que también formo parte de la Orden del Temple, para ser más específicos, de la línea del Resurgimiento del 52. En el programa anterior estuvimos hablando de la misión oculta, esa misión que nos sale en los libros de historia sobre la Orden del Temple. La preparación del Paráclito, la nueva era de Cristo, la verdad perpetua de la Orden del Temple y la más complicada de todas, que era intentar que la religión cristiana y la religión islámica hicieran las paces y se unieran, es decir, viendo como esos puntos en común y no tanta discordia entre ellos, cosa que al día de hoy pues, no se ha podido conseguir. Así que hoy ya pasaremos a la estructuración de la Orden del Temple, es decir, comparándolo con un ser humano. Es decir, la Orden del Temple tuvo su nacimiento, que se llama cuando somos bebés, nuestra etapa de juventud y adolescencia, nuestra etapa de madurez y ya nuestro crepúsculo, es decir, nuestra última etapa. Entonces hoy nos vamos a centrar en explicar las diferentes etapas de la Orden del Temple, dejando un poco abierta lo que es la última etapa, que es el crepúsculo, para ya poder desarrollarlo con más tranquilidad en los próximos programas futuros. Pero no solo eso, como siempre me acompañan mis dos buenos compañeros de viaje, mis colaboradores, que cada uno con sus diferentes secciones aportan ese aire fresco, esa gama de color para el programa. Así que ahora me voy a desplazar a la mesa y le voy a dar paso para que nos expliquen un poquito sobre sus secciones. Ya me encuentro en mesa y vamos a darle paso a mis colaboradores. Por un lado tenemos a Alejandro Cortés y la sección de la parabólica. Una sección que se dedica a buscar esas noticias que pasan un poco desapercibidas en nuestro día a día y nos las trae al programa, aquí a Prato, para darle voz e importancia a esas noticias. Al mismo tiempo, si nos da permiso, pues entramos un poco en tertulia. Pero lo que sí os puedo asegurar de antemano que más de una sonrisa nos sacará. Así que no me vago más, le voy a dar paso para que nos explique un poquito por dónde ha ido la parabólica esta semana. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Javier. Bienvenido a Semana Mala Parabólica, donde hemos que reestructurar la plantilla ya que nos hacía falta becarios que supieran hablar japonés y chino. En el día de hoy vamos a traer noticias innovadoras sobre inventos y artilugios. Muy bien, Alejandro, parece ser que una sección bastante profunda. Esperemos que no nos vayamos mucho a Japón, que a este ritmo lo vamos a tener que mandar para allá. Y por otro lado, tenemos el código oculto de la mano de José Carmona, una sección que indaga o en busca, por decirlo de alguna manera, de esos códigos que pasan un poco desapercibidos en las diferentes áreas de nuestra vida, ya sea desde la música, videojuegos, películas. Pero bueno, le doy paso mejor a José, que nos explique un poquito por dónde ha ido la búsqueda del código oculto. Buenas noches, José. Buenas noches, Javier. Hoy vamos a hablar de la alimentación. Cocinar como proceso alquímico, cómo interfieren la energía en el mundo de la alimentación, dieta, veganismo, etc. Así que hoy va a ser muy polémico, lo sé. Así que vamos a poner la alimentación sobre mesa. Bien, pues, como podéis observar, son dos secciones bastante interesantes, tanto la de la parabólica como la del código oculto. Pero no solo eso, sino que tendremos una sorpresita al final del programa, sin que no lo perdáis. Y ahora, sin divagarme mucho más, vamos a dar paso al programa en la sección de los orígenes de la Orden del Temple, dentro cabecera. Bueno, como estaba comentando al inicio del programa, ahora vamos a hablar de las 4 etapas de vida de la Orden del Temple, haciendo similitud como si fuera la vida de un ser humano, ¿no? Bebés, niñez, adolescencia, ya madurez y vejez, ¿no? Pues la Orden del Temple tuvo más o menos un proceso similar, ¿no? En 4 etapas. La primera etapa es la etapa que va con relación con cuando se formó, es decir, se coge el año de formación de la Orden del Temple, es decir, cuando ya le dan totalmente los privilegios, en el 1118. Esta etapa dura hasta el 1186. Esta etapa está casi embarcada en toda la lucha combatientes en Tierra Santa, es decir, esa lucha contra los musulmanes, contra los saracenos, para mantener y custodiar
Tierra Santa, en la posición de los cristianos, ¿no? Pero no solo eso, sino que ya también empezaron en diferentes partes de Europa, sobre todo en Francia, a montar su estructura, ¿no? Decimos, castillos, fortalezas, sus catedrales, una red de mensajería, la estructura de carreteras, mapas. Es decir, no solo se centraron en el campo de batalla de Jerusalén, sino que ya empezaron a crear una estructura alrededor. Lo único que en esta etapa de vida, es decir, en este periodo de vida, hay una fecha que entre el 1186 y 1187, en donde el reino cristiano sufre una derrota a manos de Saladino. Es decir, que pierde una batalla, pierde Tierra Santa. Y aquí le culpan los historiadores, y muchos libros a día de hoy, culpan a la Orden del Temple por el gran maestre Gerardo de Rochefort. Es curioso porque Gerardo de Rochefort no fue gran maestre de la orden hasta bien pasados varios meses después de la derrota. En el momento que se pierde contra Saladino, el gran maestre de la orden es Juan de Territ. Ningún hermano sin conocimiento previo del gran maestre actúa a su espalda, y mucho menos en casos tan llamativos como la planificación de una batalla o de una defensa contra un ataque. Entonces, culparon de esa pérdida a mano de Saladino a la Orden del Temple con datos erróneos totalmente, porque como he dicho, el que era gran maestre en ese momento era Juan de Territ. Así que de esa forma intentaron como empezar a minar un poco la fe de la Orden del Temple. De chivo de expiatorio, la Orden del Temple ha sido en cada etapa, ha sido el blanco perfecto. Luego pasaríamos a la segunda etapa de vida, que sería el centro del camino. Es decir, la Orden del Temple, ya podríamos decir, disfruta de su plenitud. Pero cuando más brilla, más oscuridad atraes. Ya empezamos con esos halos hacia la Orden del Temple. Esta dura desde el 1186 hasta el 1240. Este año es importante porque es el año en donde Santiago de Money viene al mundo, es decir, nace. Si os dais cuenta, justo a la mitad del camino nace el que cerraría el capítulo de la Orden del Temple, Santiago de Money. Pero bueno, ya tenía una presencia tanto en Oriente como en Occidente. La Orden del Temple se había ganado un gran nombre, una gran reputación. Era foco de envidia, de estudio, porque tenía una infraestructura, como he dicho, muy importante, tanto a nivel económico como a nivel militar, como de información. Para explicarlo mejor esto, sería como la expresión de Dante, que, mira, decir así en el castellano, nos encontramos en el centro de la vida, es decir, nos encontramos en el centro de nuestro camino, ¿no? Bueno, la vida es un camino, nos encontramos justo en el momento central de nuestra vida. Que esto para ser más exacto, fue en el 1245. Pero aquí, en este periodo, en 1223, 1224, entra en escena el rey Luis IX de Francia. Aunque le gustaba que le dijeran San Luis, y fue así como pasó a los libros de historia. ¿Por qué? No porque decidió meterse en las negociaciones con los saracenos, con los musulmanes en Tierra Santa, a negociar, a negociar, ¿no? Pero no lo hizo de mala fe, es decir, él actuaba de buena fe. El problema es que le faltó formación. La gente que lo aconsejaba tampoco lo aconsejaba bien. Entonces, cada vez que se metía por medio para intentar solucionar las cosas, lo que hacía es que lo empeoraba. Y esas decisiones, de manera indirecta, afectaban a los cristianos que vivían en Tierra Santa, porque acá se veían como más limitados en libertad, haciendo que poco a poco empezaran a salir de allí. De esta forma lo que estás es destruyéndote tú solo. Para ser más exacto, en el 1224, es decir, en 1224 podríamos decir que fue el año en donde se anunció la muerte del cristianismo en Jerusalén, que fue el mismo año que empezó el rey San Luis a intervenir en las negociaciones, y haciendo que todos los cristianos poco a poco fueran abandonando Tierra Santa. Pasaríamos ya a la tercera etapa, que sería el comienzo de la caída de la Orden del Temple. En el 1240, hemos dicho entre 1240 y 1245 es cuando la Orden del Temple se viene abajo. Pues este es el año en donde empieza la caída, pero no viene, por desgracia, de espadas de los musulmanes ni de las dagas de la guerra, sino de corona y de sotana. Es trágico.
¿Por qué? Porque ya, como hemos dicho, era ese foco de envidia, ¿no? Entonces decían, es que estos tienen tanto dinero porque seguro que hacen alquimia para favorecerse a sí mismos, seguro que venden información al mejor impostor, o son mercenarios, ¿no? Y van a donde le paguen. Todo esto ya empezó a crear de la admiración, empezó a crearse recelo, rechazo, recomello, ¿no? Y entonces, pues ahí vamos. Pero bueno, como he dicho antes, teníamos a San Luis, que todavía no se nos ha ido y sigue estando presente. De tal manera que vuelve a intervenir, vuelve a entrar en escena. Y aquí, no sé quién lo aconsejaría, por gente de su corte, decide en 1249 montar un ejército, montarse sus barcos y salir rumbo hacia Tierra Santa, más exactamente hacia el puerto de Ameti. Llegó en el 1249. Desembarca, ve que hay poca oposición, apenas hay soldados enemigos, y en un abrir y cerrar de ojos conquista la ciudad. Esto hace que, en vez de ser cauto y precavido, pues hace que se venga arriba. Y dice, venga, ya que estamos, vamos a seguir y vámonos hacia el Cairo. Vamos a reconquistar Tierra Santa. Todo el mundo dijo que no, que todas las órdenes que estaban allí le dijeron que no lo hiciera, toda la orden templaria se opuso totalmente, pero él no hizo caso y se tiró para adelante. Era época de lluvia, hubo inundaciones, los ríos se desbordaron. ¿Esto que produjo? Que los víveres desaparecieran, se perdieran por el camino. Cayeran enfermos, murieran soldados, se perdieran. Bueno, que cuando llegaron al Cairo para hacer frente a la batalla, pues eran 4 gatos y fue la derrota más humillante que sufrió la cristiandad. Y aquí San Luis pues dijo, mejor no lo reconozco, no debo caso culpa mía y busco un chivo expiatorio. Ya lo había hecho anteriormente con las negociaciones que causó a la Orden del Temple de que había interferido de manera negativa. Pues aquí volvió a hacer lo mismo. Y dijo que fue la Orden del Temple la que gestionó mal todo esto. Esto es lo único que provocó que el reino franco, es decir, ya los franceses que estaban allí, los diferentes monarcas y demás, cogieran rumbo y volvieran a Francia, olvidándose por completo de Tierra Santa. No quisieron nunca reconocer que las culpas de estas derrotas fueron cosas suyas y no de la orden. Al día de hoy siguen manteniendo que fue la orden la que esa batalla la perdieron ellos. Una pena. Y ya llegamos a la última etapa de vida, que sería el crepúsculo, es decir, ya cuando no ocultaron que querían liquidar a la Orden del Temple. Como he dicho, en la tercera etapa entre Colonna y Satana, aquí se potenció aún más, ya fueron más drásticos. Porque una vez que salieron los francos de Jerusalén, quitaron todo su apoyo a Roma y se centraron en otras conquistas de Europa. Esto hizo que el Papa, Roma, ¿no? En este caso, el Papa, se empezara a plantear si merecía la pena seguir en Tierra Santa. Y sin dar ningún tipo de explicación fue quitando recursos de Tierra Santa e invirtiéndolos en las peticiones del rey de Francia. Que ya por esta época ya estaba Felipe el Hermoso reinando en Francia. Te encuentras que de golpe y porrazo te encuentras solo en Jerusalén. La Orden del Temple se había quedado sola ante los musulmanes y pues lo único que le quedó era recoger los bártulos y volverse a Europa, reubicarse en sus diferentes puntos de monasterios y fortalezas, y su sede se encontraba en Francia, por desgracia para ellos, pero bueno, estaba en Francia. Entonces, todo el músculo de la Orden del Temple se desplazó a Francia, que estaba, bueno, como he dicho, reinando a manos de Felipe el Hermoso y su gran consejero Guillermo. Fue tan mala la hazaña por parte de Roma, por parte del Papa Clemente, que el trovador, más conocido como el Templario, hizo una narrativa que la voy a leer a continuación porque es bastante curiosa, bastante llamativa. Si me permitís, voy a coger y lo voy a leer directamente. Trovador Olivier, en el 1265, estaba ya tan quemado, que además lo titula así, cuadro patético.
escrito por Torvald Olivier, más conocido como el Templario. Dice así: la rabia y el dolor han hecho presa en mi corazón, hasta tal punto que no me preocupa perder la vida, porque se ha bajado la cruz y el honor de aquel que fue crucificado. El Papa tiene grandes miramientos hacia los franceses y los provenzales, que le ayudaron contra Alemania. Esto nos da prueba de su gran codicia, pues ha convertido nuestra cruz en un objeto de mercadería, abandonando a los cruzados a su desastre por la guerra de Lombardía. Os digo en serio que nuestros legados papales venden a Dios y su perdón por el dinero. Así que podía hacer una idea de cómo estaban de contentos, ¿no? Pero todo esto lo único que hizo que servía como fuego para Felipe el Hermoso y Guillermo de Nogares, que era su consejero, para que siguieran moviendo piezas en el tablero de ajedrez para destruir a la Orden del Temple. Pero todo como es una historia bastante más densa, bastante más amplia, lo vamos a parar aquí para el siguiente programa. Así, a modo resumen, tenemos que la Orden del Temple la han dividido en 4 procesos. El nacimiento en el 1118, etapa media que inicia en el 1240, hasta su final en el 1312 aproximadamente, que es cuando ya la Orden del Temple pues deja de existir. Y ahora voy a dar paso, vamos a cambiar un poquito mejor los ánimos, el ambiente, la dinámica de tanto estructura y tanto sufrimiento que tuvo la Orden del Temple, porque siempre, por desgracia para nosotros, siempre seguimos el centro de las cosas. Pero bueno, como he dicho, vamos a cambiar de ambiente, vamos a cambiar de dinámica, y voy a dar paso a mi colaborador, mi gran compañero Alejandro Cortés, para que nos invada con esa parabólica, con esa sección maravillosa que nos va a sonreír más de una vez seguro. Así que cerramos el origen de la Orden del Temple y damos paso con la siguiente cabecera. Bienvenidos una noche más a la parabólica con la primera noticia en la que han creado el marcapáginas más grande del mundo, que es de mármol y parece una escultura. Tiene 1 metro de alto y pesa 120 kilos. ¿Quién no ha soñado tener semejante menhir en el salón de su casa, en el que no pasa desapercibido ni el libro que ves, ni la página por la que va? ¿Quién no ha querido tener un marcapáginas gigante? ¿Vosotros seréis capaces de comprarlo? No. Es que como marcapágina, un piezón de mármol de 120 kilos, dime tú a mí. Recuerda mucho a los menhires de Asterix y Obelix. Cuando Obelix lleva el menhir es muy parecido. Claro, pero es que puedes tallar como directamente un escrito en el marcapágina y que sea como una Claro, tabla pero cuando venga a visitar tu casa, la imponente presencia, el libro. Mira, pues estoy leyendo el libro de la herencia oculta. Y está el libro como un poco puesto ahí encima del marcapágina. Exactamente. Lo malo que sea de noche y te tropiezas. Porque yo creo que te tropiezas y ahí ya no te levantas. Yo creo que a lo mejor no lo usa de pretexto de marcapágina y lo tiene para que las visitas no entren en la casa. Desbloqueado de puertas. Te lo pone detrás de la puerta y dice, no, es marcapágina. Y no entra ni el tato en la casa. Hombre, lo pone en la puerta y así que es mejor que una cerradura, ¿eh? Porque semejante... No lo mueves. Y solamente hacen unidades limitadas de 20. O sea, pues claro, sacan 20 mármol blanco, 20 de travestino, van sacando de cada pieza de mármol de cada montaña. Son unidades limitadas. Si queréis alguno, pues ahorras porque son muy caros. Yo no voy a regalar ninguno. Lo mismo hasta lo cobran más caro que pedir una pieza, una marmolería exactamente igual y ya está. Y no estás pidiendo un marcapágina de nada. A lo mejor no lleva el tallado del libro. Pues llevan tallado. Va el triángulo y va el mármol, un pedazo de triángulo gigante y el libro encima. Abierto el libro, se queda el libro abierto. Sí. Lo malo que está estrenando el libro y tiende a caerse. No debería, ¿no? Claro. ¿Y vas a sacar una edición limitada de tu libro, Javier, con el marcapágina gigante? Bueno, pues estaremos atentos cuando salga. Ahora vamos con la segunda noticia. Es una empresa en Japón que se llama Pochoclo, en el que quería cambiar el mundo de la paquetería. Pues cuando hacéis algún pedido en alguna plataforma, Amazon y Temu y todo eso,
pues siempre lo que es el embalaje, las nubes, es un poco desagradable, ¿no? Y rebuscar. Y entonces dijeron, vamos a ser innovadores. ¿Y si metemos paquetes de palomitas? Claro, te imaginas que viene tu regalo. Hombre, yo creo que más ilusión hace el paquete de palomitas, ¿no? Lo coges, te lo comes y ya lo que venga dentro ya es secundario. ¿Vosotros imagináis cuando pidáis algo por Amazon o cualquier otra compañía de correos, vosotros con la ilusión y lo abrís y lo veis lleno de paquetes de palomitas? ¿Vosotros ahí cómo lo veis? Pero no palomitas hechas, sino el maíz. Que las palomitas para comer, como lo que compras. Directamente. Exactamente, una bolsa de palomitas para comer. Buena. Que es mucho mejor que lo que venga, ¿no? Es un extra. Claro. Si Claro. es que... Has llevado las palomitas hechas 10 años. Esa es otra, que van a venir y pasar vivas. Hasta que las masticas y se te quedan ahí pegadas en el diente. Hombre, lo llaman pochoclos. No sé si es que están durillas, ¿no? Claro. Bueno, en algunos sitios se come el maíz duro. Las palomitas duras. Buena dentadura esa gente. Yo que me gusta con mucha sal, que pique la garganta. Vamos, con especias ahí con cayena. Échate el tabaco directamente. Hombre, no, que eso ya es demasiado. Eso ya... No, ahí en México se hace. En Salsa México se piripiri. echa... No, sí, yo con cayena en polvo la he probado y pican un montón, pero para eso es elección de cada uno. Si quiere picante, pues a echarle. Claro. Siempre en polvo va mejor. Y si no, cuando ve una película, que esos sonidos comiendo palomitas. Que siempre... ¿Quién no ha ido al cine y se ha quejado por Pero alguien esos que no? sonidos de crujir, si viene desde donde venga y pasa unos días en carretera, las palomitas crujir no van a crujir ya. Puede ser un crujir de dientes. Son chicles, son pochicles, como lo dicen. ¿no? Pochoclo. 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 Ojo para de pompa. Interesante. Traeremos una bolsa de pochoclo en los próximos programas. Vamos con la tercera noticia, en el que, bueno, la innovación humana, la verdad que llega a momentos en que crece la evolución y se nota en inventos. ¿Cuántas veces ha habido de viaje y habéis necesitado un baño público? Y habéis dicho, bueno, ¿aquí dónde hay? Imagínate cuando habéis viajado a China o cuando tú has ido a Alemania, Holanda. Allí te cobran. Te cobran y todo allí. Para pasar el baño son 50 céntimos, Y en un Italia, euro. en Italia también. Tienes que Madre pagar. mía. Sí, en la estación de metro, de autobús y todo eso. Pero estará limpio por lo está menos. impecable, pero tienes que pagar por mear. Joder, sí que está la cosa durilla. Está hombre, durilla. es algo Pues si público. eso lo podría hacer orinar, pues por lo dice que va a hacer otra cosa. Bueno, Pero no, seguro. una empresa italiana ha creado Toilet Finder, el buscador de baños públicos. Entonces tú te metes con el Google Maps y tú dices, bueno, pues estoy aquí en el paseo de Málaga, pues así. Me ha dado un apretón. Pues tú te vas buscando y ya sabes dónde ir corriendo, porque hay mucha emergencia. Si te has tomado unos pochoclos estos de antes, has cogido un paquete de Amazon y te has tomado el pochoclo, pues lo mismo va rápido a su sitio y tienes que acudir rápidamente. ¿Vosotros cómo vais esta app? Muy útil. ¿Cuántas veces no ha pasado nunca de alguna emergencia y no sabes dónde estáis? A ver, al no estar en tu ciudad, que sabes dónde están las cosas, si estás en una ciudad ajena que no sabes nada, viene bien saber dónde puedes descargar. Nunca mejor dicho, y no mega. Pero el tema está que si tu tarifa de internet está activa o no en ese momento. Claro, te tienes que ir sobre Tienes que sacar una versión que te la descargara. Como Hombre. antiguamente los GPS, que te descargaban los planos de la ciudad y demás y donde iba a conectar. Bueno, ahora para el móvil está el roaming, que te lo tienes que activar para cuando te vas a otro país, que eso ya lo tengo yo más que experimentado. Y ahí ya navegas sin problema. Si Hombre, tienes la app para estos casos buscar siempre hay baño. que tener mega. Es como llevar siempre un paquete de Kleenex. Siempre son cosas que cuando se va de viaje no puede faltar. El viaje hay que ir a vivir experiencias. ¿Y Exactamente. cuál es la mejor experiencia que llegar apurado a destino? Eso es verdad. Ahora vamos a mirar hacia Minnesota, la parabólica, donde en Melanie, una mujer que hacía running todas las noches después del trabajo porque es su deporte preferido, pero se quejaba continuamente de los hombres que le empezaban a acosar y gritar cosas, haciendo una incomodidad, incluso a veces no saliendo por miedo. ¿Qué es lo que pensó? Disfrazarse de hombre. Se puso su boina, su mostacho, su ropa, y desde entonces, cada vez que hace su deporte preferido, nadie le dice nada. ¿Qué os parece la medida que ha adoptado Melanie? A ver, una desgracia que se tenga que disfrazar. Sí. Pero como idea es cojonuda, o sea, está muy bien. Se apaña un bigote, hay una peluca, ¿no? Algo. Y se quita de problemas. Yo, sí, a ver, la verdad que es una medida que tú dices, oye, ¿cómo está ¿Cómo está la el cosa? mundo? ¿Cómo está la cosa?
Pero mira, pues hay una solución, se ha acostumbrado a llevarlo y dice que va súper tranquila y desde entonces no dice nada. Nadie Claro, nada. claro. Y ya ha perdido ese miedo hacia su deporte. No, que es raro, porque tal como está la sociedad hoy en día, que... Porque ya los hombres no dicen ni hola ya por precavido. Entonces me sorprende que aún haya sitios que así, porque por desgracia hemos llegado a un extremo muy... A ver, es Estados Unidos. Estados Unidos es muy variado. Cada estado es Minnesota, dice. No sé qué fama tiene Minnesota en concreto, pero sí sé que hay ciertos estados que tienen pues, más racismo, otros más machismo, otros... Cada uno tiene su cosa, ¿no? Su tía y su tía. Entonces, si allí en Minnesota se tiene que disfrazar de hombre, pues esperamos que algún día tenga que dejar de hacerlo y ya está. Sí, además que cada uno que podamos tener la libertad de realizar nuestras actividades fuera de casa sin miedo a nada, ya sea hombre, sea mujer o niños jugando al fútbol en el parque, que no tengan ningún miedo a que pase algo. Porque esta vida hay que disfrutar, no va a ser todo trabajar Exacto. y todo entero. Claro. Así que nuestro apoyo, pero también nuestro apoyo a que cambien las cosas en todo el mundo y que la gente pueda vivir sin miedo. Exacto. Muy Igualdad para todos. Bueno, ahora vamos en el momento chiste. Voy a contar un chiste. Claro. Falta, los chavales ya den falta. Yo ya A ver, como tú a ver que qué nos trae hoy, si es mejor que otros días. estaba pensando que nos librábamos. Pero Aquí no se libra a nadie. Ahora vamos al momento chiste, que quiero agradecer el apoyo a todas las personas en las diferentes redes sociales que han apoyado el movimiento chiste al natural y sin gracia. Porque hay mucho arte en el mundo y tú... Y aquí no está. Exactamente, hay que decir las cosas como son. Tú pones YouTube, tú pones... Y hay mucha gente con mucho arte y que tiene mucha gracia, pero nosotros vamos a lo natural y la gente cambia, ya están de moda chistes malos. La gente ya está harta de cosas con gracia. Bueno, Ya lo has dicho tú. esto es una mujer sí, que... sí, no he metido en el barco como el que no quiere la cosa. Empezamos el momento chiste. Bueno, esto es una mujer que preocupa a su marido y dice, Paco, ¿qué te pasa? Y dice, nada, no quiero decirlo. Venga, vamos, que nosotros somos uno para todos. Tus problemas son los míos y los míos son tuyos. No, si es que es muy grave. No, tú dilo. Hay que tener plena confianza. Hombre, y dice el hombre, si lo pinta así, hemos dejado embarazada a tu hermana. Es bueno, pero como ya has contado antes del programa, esperemos que el público se ría. Si es que cada vez que lo cuenta es más malo. Vale. Yo lo Que sé. no he tenido que recordar para que lo cuente, imagínate. Vale, espérate. Así, Repetimos a ver, otro chiste. trae otro Hay fresco. varios, hay No, varios. Saca otro del Pero tirón si es que fresco. lo va contando y según como lo va contando cada vez más malo. Eso tiene que ser un arte. Un arte no descrita. Muy salado. Este casi es un poco malo. No lo anime. En vez de muy malo. No lo anime. No lo anime. Gracias, público, por seguir apoyando a los movimientos Chistes sin Gracia. Volvemos la semana que viene con más noticias y quizás algún chiste. Muy bien, Alejandro. Otra semana más. Nos has sorprendido. Y seguro que más de uno se ha reído con los chistes. Con el chiste de Alejandro, mejor dicho. Ahora vamos a ir a publicidad y justo después de los anuncios vamos directos al código oculto. Así que no se muevan, que enseguida volvemos. Paintball Supervivientes, una emocionante actividad tanto para niños como para adultos, ya que tienen dos modalidades de paintball, paintball para adultos y paintball junior. A partir de 7 años y para familias, disfruta de la naturaleza, del ocio, de la diversión y descarga adrenalina a raudales. Diverevento es tu sala multifuncional para organizar todas tus fiestas y eventos, ya que cuentan con todo lo necesario: mobiliario, entretenimiento para niños y grandes. Reserva tu sala por horas, cuando lo necesites y como a ti te gusta. Diverevento, en Francisco García Góngora, número 2, Almería. La Casita Jergaleña, un lugar con encanto, comodidad, confort, para 8 personas y para disfrutar de la naturaleza que ofrece nuestro pueblo Jergal en Almería. ¿Te sientes abrumado por el estrés, la ansiedad o la tristeza? En Psicoalmería entendemos lo importante que es tu bienestar y el de las personas que te importan.
Somos un centro de psicología clínica en Almería, especializado en el tratamiento de la ansiedad, depresión, estrés, autoestima, duelo, adicciones y mucho más. En Psicoalmería, nuestros psicólogos trabajan contigo de forma personalizada, adaptándose siempre a tus circunstancias y metas personales. No estarás solo o sola en tu proceso, ya que contarás con el respaldo de un equipo de profesionales comprometidos con tu avance. Contamos con los psicólogos especialistas más recomendados de Almería, según los últimos estudios de la revista prestigiosa Psicología y Mente y otras de ámbito científico y psicológico. Ofrecemos terapias presenciales en Carretera de Ronda 202 y también online, para que puedas empezar tu camino hacia el bienestar emocional desde donde te sientas más cómodo o cómoda. En Psicoalmería somos especialistas en psicología para adultos y también para infanto-juvenil, es decir, niños y adolescentes, además de terapias de pareja, terapias de familia y terapias de grupo. Además, contamos con formación especializada para realizar la técnica de hipnosis clínica, ofreciendo resultados muy eficaces. Psicoalmería es tu centro de psicología clínica. Psicoalmería es tu mejor compañía cuando quieres empezar. Buenas, me habéis pillado leyendo mi nueva novela, La herencia oculta. Una novela donde se engloba la historia, la ficción, donde la vida de Ethan se entremezcla con el legado pasado de su abuelo. Si queréis disfrutar de una buena novela, no dudéis en adquirirla. Podéis comprarla en el comercio, en el oráculo de Enro, situado en Carretera Ronda 202 o en nuestra página web laherenciaoculta.com. Bienvenidos a Código Oculto. Hoy hablaremos de la alimentación, la cocina y los procesos de cocinar. Y voy a empezar preguntando qué han comido hoy a mis compañeros. Alejandro, He comido pasta con tomate y carne. sencillico. Sencillo. ¿Verdura? Una ensalada con tomate, con maíz, remolacha y zanahoria. No está mal. Ahí apañado. Unas patatas de gajo. ¿Y ya está? Ya está. ¿Y ya está? Y desayunar algo, ¿no? Café. Durísima la alimentación del maestro. Vamos a hablar de distintas dietas, la paleolítica, veganismo, vegetarianismo y de por qué se dan estas situaciones. Hace un tiempo vi un documental un reportaje sobre un chamán del Amazonas al que le preguntaban sobre el veganismo. Y tiene unas perspectivas muy interesantes, ya que claro, en la selva pocas opciones veganas tienes y hablaba sobre todo en cómo está construido el mundo occidental y lo separado que está de la naturaleza, y esa falta de conexión con la naturaleza estaba generando una serie de desequilibrios en el que hay una cantidad de gente que abusa del consumo de carne, de productos ultraprocesados, y que esto daba también de resultado todo lo que tiene una cara A tiene una cara B. Entonces surgen una serie de individuos que rechazan por completo el consumo de la carne, ya sea por empatía con el animal o por una serie de documentales que también ha surgido en los últimos años, donde se muestra el maltrato que tienen muchos animales en granjas muy hacinados, mal alimentados, con exceso de medicamentos. Y sobre todo vamos a mencionar al final, la comida de energía. Y estas energías nos afectan directamente. Entonces, vamos a poner sobre la mesa distintas dietas, vamos a ver qué opinan mis compañeros, y ustedes también pueden enviarnos sus opiniones al respecto. Sabiendo lo controversial que es hablar sobre veganismo, sobre todo yo no soy vegano, entonces no puedo defender esa postura, tengo muchos amigos que lo son y les tengo una mezcla de admiración por esa sensibilidad y esa empatía que le tienen quizás a los animales, pero a la vez en este reportaje que menciono del chamán del Amazonas, mencionaba que al final cuando consumimos
el alimento estamos transmutando esa energía, estamos transformándola en algo, en energía para nosotros mismos y nosotros aplicarla a nuestro día a día, en el trabajo, haciendo nuestras cosas. Entonces, siendo conscientes de que el ser humano es un ser bastante especial y único, cocina, usa el fuego y otros elementos para condimentar y preparar las comidas. Tenemos un sistema digestivo muy distinto al resto de animales de la Tierra y estamos, al ser omnívoros, somos omnívoros, pero realmente somos capaces de consumir muy pocos productos crudos a día de hoy. Hay unas cuantas verduras y unas cuantas frutas que podemos consumir, pero bueno, la carne cruda yo no la recomendaría, excepto si es sushi o algo así que esté especialmente preparado para que podamos asimilarla. Pero somos un tipo de ser que realmente puede aprovechar, digamos, las gamas de alimentos que hay, que serían, bueno, minerales, animales y vegetales. Debemos ser responsables con ello y, sobre todo, y algo que sí nos pueden aportar información sobre el temple y esta visión espiritual sobre alimentar, a la hora de alimentarse, dar gratitud, bendecir la mesa, por así decirlo. Creo que es una costumbre que se ha perdido con el tiempo, que bueno, el distanciamiento con la religión nos ha hecho perder esta costumbre y creo que somos una sociedad mal gestionada ahora mismo, sobre todo en el tema de la alimentación, y es algo muy importante porque a través de esa energía que asimilamos hacemos todo lo que hacemos. Entonces, ¿tienen ustedes costumbre? ¿Tenéis costumbre de bendecir la mesa o bendecir los alimentos, dar gratitud por ese plato de comida que tenéis delante vuestro? En la comida sí. ¿La de La mediodía? costumbre, sí, una costumbre hace ya unos cuantos años que la cogí. Uh-huh. Y es como intentar bendecir o poner, dar las gracias, ese sentimiento de la gracia que se contagia. Cuando hablamos de gente que a lo mejor deja comer carne, también puede hablar de esa gente que sea sensible a la energía del sufrimiento, porque cuando se mata un animal, Claro. en esa energía que hace sufrimiento, y hay personas que son muy sensibles y dejan de comer carne. Uh-huh. Estaríamos hablando, ¿no? Los templarios hablan del imperil, ¿no? Ajá. Y Sí. por ejemplo, cuanto mayor es la conciencia del animal, Uh-huh. más imperil tiene, más esa conciencia, esa negatividad la puede absorber. Los musulmanes no comen cerdo, y el cerdo pues tiene conciencia, está en escala evolutiva, por ejemplo, está encima del pollo. Claro, hay como ciertos niveles de conciencia, por así decirlo, en el que podríamos decir que podemos empatizar con ese animal. Podría ser nuestra mascota, un cerdo, aunque no lo veamos como muy una mascota, pero sí es verdad que se puede llegar a tener de mascota o obviamente una gran variedad de animales que se han comido en distintos países, perros, gatos, lo mencionamos en otro programa. Y bueno, es comprensible que haya mucha gente que lo vea como algo intolerable, el consumir su carne. Aparte de esto, ¿tenéis alguna preferencia o alguna dieta específica? Yo, si quieres, te enlazo con la pregunta anterior y te explayo un poquito, porque ya que ha dejado Alejandro las matices sin su harto. El bendecir la mesa no es muestra de gratitud hacia Dios. Uh-huh. Eso es el problema, que cuando dejamos de hacerlo es porque hay mucha gente que rechaza a Dios como tal. Uh-huh. Y realmente lo que es un proceso alquímico, un proceso mágico, en donde se transmuta esa energía de sufrimiento, como ha hecho mención del imperil. Pero esa energía negativa o ese imperil lo tenemos en las vegetales, lo tenemos en la bebida, lo tenemos en la fruta, en la carne. Según el proceso de evolución, mayor es el imperil. No solo por el sufrimiento, es decir, el momento de la muerte, ya sea de una patata, o ya sea de un plátano, o ya sea de una vaca, cada uno lo vive de una forma distinta, ¿no? Uh-huh. Y eso genera ese imperil, esa energía negativa. Pero todo tiene imperil. ¿Qué pasa? Que cuanto más evolucionado está, pues esa carga es mayor. Y de ahí el que se hiciera la bendición de la mesa, la bendición de los alimentos. Pero si cuando lo compramos ya hacemos el proceso de eliminar energía, como que ya que se purifica. Pero también está a la hora de cocinar, también influye.
Si no es lo mismo cocinar cuando estamos alegres, cuando estamos dinámicos, que no hemos tenido un mal día, ni hemos tenido mala energía, pues ese buen rollito también se lo transmitimos a los alimentos. Claro. Y eso lo ingerimos. Pero en cambio, cuando tenemos un día cruzado, esa mala leche, pues ya lo hacemos desde ganas y lo hacemos de tal, se influye en la cocina. Entonces esa energía la volvemos a ingerir. Pero esto puede pasar incluso cuando vamos a un restaurante. Muchas veces vamos a un restaurante, a mí me pasa muchas veces. Estamos en un restaurante, estamos comiendo y dices, qué buena me sale la comida, qué rica y tal. Porque el cocinero lo está haciendo con gusto, lo está haciendo con disfrute. En cambio, hay otras veces que el cocinero pues tiene cruzado, porque a lo mejor no lo han pagado, porque está discutiendo con fulanito, con la deja la novia, o el novio, o que tú sabes. Y ese día cocina con mala leche. Pues se le nota que el alimento no llega a estar igual, aunque sea el mismo plato de comida de un día y el del otro. A mí me da mucho por toser cuando tomo ese tipo de productos, cuando vas con la prisa y demás que te lo comes, me da por toser bastante. Y es debido a esas cargas energéticas. Por eso se bendecía la mesa. Es decir, para eliminar cualquier sustancia, ya sea por los propios elementos, como a la hora de la elaboración de la cocina. Quería hacer una pregunta. Hay culturas que lo que hacen a la hora de matar al animal, hacen una especie de ritual de sacrificio como agradeciendo. ¿Eso puede eliminar el imperil o la negatividad? No. ¿O es una manera de ofrecer la comida solamente? Es un proceso, es decir, a ver, los animales, como estamos diciendo, cuanto mayor conciencia tienen, también saben que van a formar parte de un ser más evolucionado. Aquí puede salir mucha ampolla, va a decir la gente que ¿por qué pensamos así, que somos los más evolucionados? Estamos así, genéticamente estamos así. Entonces, el ser que va a morir en beneficio de alimentación a otros seres, para ellos en sí es un orgullo. El problema que está que nadie quiere aceptar su muerte. Y también tiene su proceso, es decir, no es lo mismo comerte la carne recién cortado que comerte la carne al proceso ya casi de pudrirse. A los 3-4 días o a los 4 días o a la semana. Exacto. Las cargas energéticas son distintas. Es más beneficioso comérselo más cerca a la muerte que cuando ha pasado ya más tiempo. Cuando esté más fresco. Claro, los rituales de sacrificio, al sacrificar, como hacen los orientales, ¿eso influye, no influye? ¿O no. Es un proceso. Un proceso. Exacto. Cogiendo lo que ellos han mencionado y recordando este documental sobre el chamán que opinaba sobre el mundo occidental y cómo nos alimentamos, de que tenemos esta cantidad de productos ultraprocesados, de que surge la dieta vegetariana o la paleolítica. Al final, su conclusión, y yo puedo estar un poco de acuerdo, es que toda esta variedad de dietas viene un poco de una desconexión realmente con la naturaleza. Porque, bueno, él menciona, obviamente, hoy en día no nos vamos a coger un arco y una flecha, vamos a hacer un ritual de petición a la naturaleza y no vamos a ir a cazar un ciervo. Él en su día a día lo tiene que hacer porque vive en la selva y no le queda otra. Pero sí es verdad que quizá nuestra vida dentro de las ciudades, el hacinamiento de nosotros mismos en edificios ha hecho un símil en cómo tratamos a los animales y que estén encerrados en granjas donde no tienen mucho espacio, están alimentados con lo más barato posible porque al final es un negocio y tiene que realimentar un mecanismo económico. Entonces, como bajo estas experiencias y estas opiniones, mi opinión para mí mismo, y ya que la coja quien quiera, es que debemos estar lo más cerca posible del producto que vamos a consumir, si son animales que sean animales locales, si son vegetales que sean locales, y que su tiempo de recolecta sea el más cercano y los productos sean los más frescos posibles. También, como he mencionado, tu estado de ánimo a la hora de cocinar va a afectar a tu comida. Y yo lo hago últimamente, pero sí es verdad que noto un cambio a la hora de alimentarme si pongo el plato delante mía y agradezco, si no creen en Dios, a la fuente de la creación, al universo o ya sea la religión que procesen, y si no tienen fe, les recomiendo tener algo de fe, aunque sea para ser agradecido y alimentarse más correctamente. Así que hasta aquí el código oculto, espero que se alimenten bien,
sea cual sea su dieta, si prefieren más o menos carne, la eviten o sea cual sea el modo de alimentarse que tengan, que sea el mejor posible. Bueno, ya hemos salido del código oculto que hoy nos ha dado unas pequeñas pautas sobre la alimentación. Sería bueno valorarnos un poquito el tema de la alimentación, ya sea ahí de la rama que más os guste. Hoy, debido a una serie de correos electrónicos que hemos ido recibiendo, que nos abarcan las mismas preguntas, o más o menos son muy similares, hemos decidido, de forma unánime, los tres del programa, en abrir esta pequeña ventana o este pequeño espacio para darle respuesta a esas preguntas. Así que cuando veamos oportuno, cada X tiempo, pues habilitaremos el espacio, las preguntas al oráculo de Enro y daremos respuesta a estas cuestiones en concreto. De forma que no solo lo voy a explicar yo o darle respuesta yo, sino que también mis colaboradores podrán intervenir por si necesitan ampliar algún punto que me haya dejado en el aire. Así que vamos a dar paso a una de las preguntas que se ha potenciado, sobre todo por estas fechas de Semana Santa, que es sobre la figura de José. Voy a leer un fragmento de un correo que nos ha mandado Antonio, en el que dice que a raíz de estas festividades de la Semana Santa, ¿qué pasa con la figura de José? Es decir, que se nombra mucho durante la etapa de infancia de Jesús, pero de golpe y porrazo desaparece de las listas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Junto con Antonio hay varios que nos han escrito la misma pregunta, no quieren revelar sus datos, así que no vamos a dar nombres. Damos el de Antonio porque es el que nos da permiso. Así que la pregunta sería, ¿por qué José desaparece de los textos sagrados una vez que Jesús adquiere una cierta madurez? La Biblia no especifica mucho, pero calcula que entre los 12 años de Jesús, que cuando regresa de Egipto, hasta los 30, más o menos, que cuando es bautizado en el río de Jordán. Bien, según los historiadores, esto es dato histórico, esto no es sacado de misticismo ni nada por el estilo, calculan de que José murió por causa natural, es decir, que José fallece. En el tránsito de regreso de Jesús desde Egipto a Jerusalén, donde inicia ya su etapa de peregrinación, transmitiendo esa enseñanza a través de las parabólicas, José fallece. Fallece por causas naturales debido al oficio que desempeñaba, es decir, era tectón, es decir, la palabra griega, aunque la traducción es carpintero, pero realmente es como maestro constructor. Es decir, trabajaba la madera, trabajaba la piedra, tallaba esculturas, hacía la elaboración de casa, todo lo que podía hacer relacionado con la construcción, el trabajo de mano. Es un trabajo bastante sacrificado por esfuerzo. Muchos hombres de la época fallecían bastante jóvenes debido a este tipo de oficio. Entonces se calcula que José, por similitudes, puede ser que falleciera y después de eso, de golpe y porrazo, desaparece de la escritura. Yéndonos a la línea más, digamos, espiritual o más mágica o más dentro de la orden iniciática, José era maestro. Se le asocia a los esenios porque era la orden que estaba latente justo antes de la llegada de Jesús. Entonces se calculaba que era maestro esenio. José preparó todo lo que era el viaje iniciático de Jesús, yendo por Babilonia, por Egipto, para que absorbiera los diferentes conocimientos que le iba a hacer falta para el futuro. Esto es una figura bastante significativa dentro de toda la orden iniciática, es decir, dentro de la orden del Temple, que es donde yo estoy. Cuando un iniciado o un adepto se inicia, pasa a ser servidor de la orden. En ese momento se le vincula un padrino o una madrina, que va a ser el responsable de ese adepto, de ese servidor, en su evolución hasta adquirir el grado de caballería o de sacerdotisa. ¿Qué quiere decir? Que él el que lo va a guiar y se crea una especie de conexión, como un cable estante, es decir, como un cable o un hilo energético de unión entre el servidor, entre el iniciado y su padrino o su madrina. Y esa era la figura de José. José era el que iba a preparar a Jesús para que llegara a ser maestro. Entonces, durante todo ese periodo de aprendizaje, José estaba con él. Le enseñó por todas las pautas de esenio, e incluso ese saludo secreto, porque Juan el Bautista también era esenio, es decir, pertenecía dentro de los esenios, era Juan el Bautista. Y la forma de que iba a reconocer a Jesús era a través del saludo. Por eso cuando Jesús se presenta en el río Jordán y hace muestras de ese saludo, es cuando
Juan el Bautista lo reconoce como el Mesías, ¿no? Y ahí un poco cuando dice que él no está preparado para ese bautizo, que sí, estaba preparado porque justo era un grado por encima de Jesús. Entonces sí estaba preparado para poder otorgarle ese bautizo, que era lo que él necesitaba para poder vincularse ya al Cristo. Sí, tenía el bautizo del fuego, que era de los cátaros, pero necesitaba el bautismo del agua, que fue el que le otorgó Juan el Bautista. Y ahí fue cuando se pudo unir al Cristo. Y por eso, en ese momento que ya tiene el Cristo, es decir, ya se ha unido al Cristo y pasa a ser Jesús el Cristo, es cuando ya José termina su labor. Y al terminar su labor, es como que da un paso al lado y ya deja que Jesús tome todo el papel principal de su misión o de su vida. Porque ya el maestro ha cumplido su labor de enseñar a su discípulo. Y ahí ya pasan a un segundo rol hasta que desaparece por completo y ya toman el papel principal Jesús y María, la Virgen María, que lo acompaña en toda su travesía por dos motivos principales. Uno de ellos era un aporte de apoyo porque tenía su representación de ser la madre del Mesías, para que no entendamos, pero también planificaba las llegadas de Jesús a las diferentes aldeas. Si ella llegaba antes que Jesús para saber cómo estaba, cómo se vivía allí, qué era lo que influía, dejaba de influir, para dejarlo todo acondicionado para cuando Jesús llegara a ese sitio, lo tuviera lo más fácil posible. Y no sé si quería aportar algo al respecto. Yo tengo una duda. Si se menciona que es San José, ¿en qué momento fue santificado? ¿Al dar paso a hacer la iniciación de Jesús? Cuando lo acepta como discípulo. Ahí cuando le otorgan el título. Es decir, cuando José, que al margen de la historia, si hablamos de la Biblia, cuando José acepta a María y al hijo que lleva, sin ser el padre biológico, sino por la misión que tenía como de maestro y protector, porque al mismo tiempo protege a María de todas las adversidades. Incluso el viajar rápido a Egipto es José el que lo promueve para evitar que lo mataran a Jesús recién nacido. Entonces ahí cuando coge el título de San José, pero por eso, porque ya era el maestro de Jesús en su gran labor de vida. Otra cosa que quería añadir, que la falta de información tan guasa, que ya sea el círculo más interno de Jesús, lo que pasó con el Padre, y como el Nuevo Testamento ya está escrito por los discípulos del apóstol, o sea que si no estaba muy en el círculo de esa época, faltan todos esos datos. Sí, no, porque con el tema de los evangelios que se incorpora en la Biblia, no están todos los evangelios, ni siquiera están todos los discípulos de Jesús. Esto es debido a porque las infraestructuras de esa época no son las mismas que ahora, y por eso ahora aparecen, apareció el evangelio de no sé quién, apareció el evangelio de... El libro de Enoch se menciona mucho como uno... Entonces, no es porque fuera omisión o porque no lo querían rechazar, sino básicamente que no llegó a tiempo, ¿no? Eso muchas veces creo que en algún programa lo hemos hecho mención. No sé si desde que empezamos con el programa de Bloque del Hierro, sino a lo mejor con nuestras pequeñas andaduras por las redes sociales, yo creo que hicimos mención a ella. Pero bueno, espero, Antonio, que te haber respondido a tu pregunta y a lo que habéis hecho también mención a este tipo de preguntas sobre la figura de José, si haya quedado aclarada. Si no, pues nos volvéis a escribir a nuestros datos de contacto que aparecen aquí abajo siempre. Si tenéis otra duda o queréis cuestionar otra cosa. Y por otro lado, tenemos otra pregunta que no nos ha querido revelar, que digamos su nombre, porque es un poco tímido, pero coinciden todos en la misma, que es si la Orden del Temple tuvo relación con otras órdenes de diferentes religiones a la cristiana. Y sí tuvieron bastantes vínculos con otras órdenes, no de fe cristiana, por decirlo de alguna manera, sino dentro de la musulmana. Para hacer mención de una, voy a hacer solo mención de una de ellas, que es bastante conocida por gracias a uno de los videojuegos que tiene una gran gama de videojuegos, incluso salió una película en base a ese videojuego, que son los Asansi. También se les reconocían como los Nizaríes. Eran de orden de creencia musulmana, religión cristiana. Tuvieron vínculos, no solo se peleaban entre ellos, porque tuvieron muchas etapas que la Orden del Temple y los Asansi se peleaban entre ellos, sino que también tuvieron mucho tránsito de información.
Ellos, los órdenes templarias, les transmitían conocimientos y los Assassins le respondían con esos conocimientos. También tuvieron periodos de tregua donde se potenció la hermandad entre ellos y lucharon juntos contra otro enemigo. Esto luego, ya llegado en su momento, nuestro querido rey de Francia, Luis Felipe, lo utilizó para machacar a la Orden del Temple, con esas vinculaciones o esas amistades. Pero sí tuvieron, porque como dije en muchos programas, la Orden del Temple fueron buscadores de conocimientos para sus fines. Entonces era normal que crearan vínculos con otras clases de etnias religiosas, de culturas, de razas, se expandieron a muchos rincones del mundo buscando esos conocimientos y esa sabiduría. Así que sí tuvieron relaciones con otras. Solo hemos hecho mención a esta, pero hay muchas más. Y hasta ahora ya cerramos la sección de las preguntas al oráculo de Enro y pasamos al cierre del programa. Y si tenéis alguna duda, alguna cuestión, alguna teoría o incluso algún pensamiento que os haya cruzado mientras que estáis viendo el programa y queréis trasladarnos a nosotros para que le intentemos dar algún tipo de respuesta o aclararos esa duda, podéis hacerlo libremente en nuestros datos de contacto, tanto en nuestro correo electrónico como en nuestro número de WhatsApp. No os cortéis, mandándonos lo que nosotros, en la medida de lo posible, responderemos a cada uno de los mensajes que nos mandáis, como estamos haciendo hasta ahora. Y como hemos hecho hoy, hemos abierto un pequeño espacio que será puntual, no toda la semana, sino cada X tiempo, en donde en directo, en el plató, daremos respuesta a una de las preguntas que más veces se haya repetido o que veamos que es bastante interesante y que deberíamos de compartir con todos los espectadores, ¿no? De la semana que viene nos van a acompañar Alejandro Cortés con su parabólica, que lo más seguro que nos traiga más de una noticia impactante, interesante y lo mejor de todo, que nos hará sonreír. Y por otro lado también vendrá José Carmona y su código oculto. Aunque en el programa de hoy hemos estado hablando de las dietas y puede ser que más de uno tenga su dieta y su pensamiento, piense que es lo más acertado posible, el consejo desde aquí es que tengáis una dieta equilibrada. Acordaros de que nuestra maquinaria de trabajo es nuestro propio cuerpo y hay que alimentarlo y cuidarlo lo mejor que podamos. No nos podríamos marchar sin agradecer a nuestros patrocinadores, que son los que nos brindan que estemos una semana más aquí con vosotros. Así con Almería, Paimba Supervivientes, al Comercio el Oráculo de Enro y a Diverevento. Y también agradecer a Almería TV que nos ofrece esta pequeña ventana para transmitir este programa y todos sus mensajes. Y lo más importante, agradeceros a vosotros, mis queridos espectadores, que estáis ahí. Porque vosotros sois la luz de este programa. Como hemos dicho muchas veces, sois la luz del faro. Porque un faro sin luz es útil, pero poco visible. Pues más o menos lo que pasaría a nosotros. Intentamos dar un servicio para aclarar mucho de la historia de la Orden del Temple. Pero si no hay nadie que nos escuche, pues no serviría de nada. Y no me puedo marchar sin hacer una mención especial a una de nuestros espectadores que sé que está desde el principio de los programas, a Carmen. Desde aquí, un beso enorme y un abrazo. Como llevamos tiempo haciendo pequeñas reflexiones, vamos a hacer una un poco más masónica. El ser humano en sí es como una piedra. Y la vida, aunque nos cueste aceptarlo, es como el cincel que nos va a ir tallando. Es decir, cada pérdida, cada encrucijada, cada situación dolorosa nos va a ir tallando poco a poco para ir transformándonos en la versión más divina de nosotros. El tiempo en sí, el proceso, todo el tiempo que pasa, lo que hace que el carbón pase de ser carbón a un diamante. Lo más importante es mantener la paciencia, no perderla nunca hasta que se revele el final de nosotros, es decir, nuestro máximo esplendor, hasta que nos transformemos en ese diamante, ¿no? Así que, por muy difícil que sea la situación, no os preocupéis, que siempre saldremos adelante. Como dicho en un refrán, después de la lluvia sale el arco iris. Y así, sin más, me despido. Que pasen un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana a la misma hora. Un beso.